invitación, soy María Fernanda Díaz y los invitamos a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa, Boyacá. Los sábados 9 de la mañana y 4 de la tarde. Nuestra dirección, calle 27, número 1697, piso número 2, en el barrio 1 de Mayo, en Paipa, Boyacá. Hola, te invitamos a la escuela de niños en donde puedas divertirte y aprender de la Torá aquí en Paipa, Boyacá. En Paipa, Boyacá tenemos escuela de danza y alabanza. Acompáñanos a nuestros tiempos de ayuno los días martes 5 de la tarde. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Todos los sábados, escuela juvenil a las 4 de la tarde. Te esperamos. Hoy vamos a entrar a la segunda parte de la batalla por la mente. Entonces resulta que hay una guerra y hay una batalla. ¿En dónde está esa batalla? ¿Dónde radica esa batalla? En mi mente, en mi pensamiento. ¿Por qué hay una batalla? Porque en mi mente es donde yo decido si le creo a Dios o le creo al enemigo. Hay dos opciones. ¿Cuál opción de las dos vamos a tomar nosotros? ¿Usted cuál cree que es la más viable? ¿De creerle a quién? Al Eterno. Ok. Entonces vamos a ver un punto desde el cual todo empezó y Hasatán empezó a operar en la mente del ser humano. Génesis 3, versículo 1, ¿qué nos dice? ¿Quién me ayuda? La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que Yahweh Elohim había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Yahweh dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Del 2. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Ok, ahí, un momentico. ¿Qué pasó ahí? Empezó una conversación, ¿sí? ¿El enemigo en qué empezó a trabajar? La mente del mundo. Sí. La mente. Ok. Con el poder que él tiene para manipular La mente. la mente del ser humano, ¿sí? Entonces, ¿qué más sigue? Es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos permite comer. Yahweh dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ok. El 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Ok, ahí. Dijo Yahweh algo. No morirán. No coman. ¿Qué más dice? Lean otra vez ese pedazo. De lo que dice Yahweh y después de lo que dice Satanás. Satanás siempre ¿qué hace? Contradice lo que dice Yahweh. Entonces, ahí debemos de estar alertas. Si Yahweh dice que eres sano, Satanás ¿qué dice? Está enfermo. ¿Sí? Pero Yahweh dice que es sano. Y Satanás dice que está enfermo. Y empieza para allá y para acá. Empieza la batalla en mi mente, en mi pensamiento. ¿Sí? Entonces, cuando Eva permitió, primero permitirle una conversación con Satanás, con la serpiente. Desde ese momento ella le dio como el derecho para que le hablara. Porque uno le empiezan a uno a hablar de una forma de... No, cállese, sí, porque es que la verdad lo que usted está diciendo no me interesa. ¿Sí? Porque es que de pronto pueden venir palabras, ¿sí? Palabras que afecten. Y como que uno, oiga, ahí sí, tenía razón. ¿Mm? Entonces muchas veces uno tiene que
silencio, ¿sí? Porque sabe uno, porque hay discernimiento, y uno dice silencio, hasta aquí, no más. Porque si lo deja avanzar, le puede dar cabida para que le empiece a manipular la mente. Entonces, ¿qué dice el texto? El 3. Es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Yahweh dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Ok, Yahweh dijo, no deben tocarlo ni comerlo, nada, porque si no, morirán. ¿Y el cuarto qué dice? No morirán, respondió la serpiente. Ah, y Satanás le dice, no, no morirán. Pero Yahweh estaba hablando de qué muerte, de una muerte espiritual en ese momento, ¿sí? Pero más adelante, una muerte física. Resulta que el hombre, cuando estaba dentro del jardín del Edén, ¿qué era? ¿Cuántos años podía vivir? Eternamente. O sea, le mató espiritualmente y le mató físicamente. Se tomó su tiempo. Sí. Se puede decir que a Satán, como tú nos enseñas ahorita, empezó a estudiar a Eva, a estudiarlos a ellos dos para que, como decías, cuando uno pesca, Sí, claro. en qué momento. Él estaba esperando, cuando nosotros nos vamos al libro del Génesis apócrifo, nos muestra un poco más la perspectiva de qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, decía que Eva estaba sola, cuando Dios le dijo que no es bueno que estén los dos, que estén solos. O sea, que él creó una unión, ¿sí? Si nosotros nos vamos a ver, ¿será que Eva conocía a los animales que estaban en el huerto del Edén? No los conocía a todos. ¿Por qué? Porque Yahweh le había dado esa tarea, era a Adán. Ponle los nombres a todos los animales. Es una tarea que fue de Adán, que después de eso fue que vino Eva a formar parte. O sea, ella no los conocía totalmente. Entonces, si Adán hubiera estado en ese momento, sabía quién era la que le estaba hablando, ¿sí? O sabía qué era eso. Resulta que en el Génesis también, en el Génesis apócrifo, nos está hablando también de que habían unos visitantes, que eran ángeles que venían. ¿De dónde venían esos ángeles? ¿Dónde habitan los ángeles? ¿En cuál cielo? ¿En el tercer cielo? Sí, en el tercer cielo, porque no hay que ver donde habita Yahweh, y ellos están, y ellos pueden moverse en todos los cielos, tercer cielo, segundo cielo y primer cielo. Entonces ellos venían y decía que Eva iba como muy alegre a comentarles y a decirles, he conocido esto más, he visto esto más, pude conocer esto más. O sea, ella estaba explorando todos los rincones del jardín del Edén. Y cada vez que ellos venían, ella le comentaba qué era lo que ella había visto y les comentaba a ellos. Obvio que ellos ya sabían, ¿sí? Pero era como la emoción de ella de comentarles. Como cuando llega alguien de visita, mira, te quiero comentar esto y esto y esto. Dios me ha enseñado esto y esto y esto, ¿sí? Entonces ahí nos podemos dar de cuenta de que ella no conocía totalmente lo que se movía dentro del jardín del Edén. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros, o cuando Eva se quedó sola, ¿sí? Y ella empezó a entablar esa conversación con la serpiente, dice que Adán sintió como que me acordé de algo que me dijo Dios que no podíamos hacer, y era estar solos. Por eso, ¿qué pasa cuando una persona se empieza a alejar de la congregación? Así de fácil. Y empieza a alejarse. Hasta que después ya no se ve. Se está apartando de la cobertura espiritual que da la quejilá. Por eso es que Dios siempre ha querido algo. Y es una unidad, una ejad. Y eso tiene que estar también grabado en mi mente. Yo no puedo decir, es que a mí me gusta vivir solo, David. No, porque es que entre todos somos que nos volvemos fuertes. ¿Sí? ¿Cómo nos volvemos fuertes? Ayer lo enseñaban. Sí, creando un ejad, sí, creando lazos de amistad,
creando esa unidad. A yo le decía, ¿qué tal cuando en la Nueva Jerusalén, no, decía la paz, no, es que este pedacito es mío, aquí no entra nadie porque estoy aquí donde yo vivo. Y este león y esta oveja, como van a convivir juntos, estos son míos. ¿Sí? Como el programita, eso es mío, 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 eso es lo mío. ¿Sí? Entonces, si ve lo que pasa y si ve lo que Hasatán empezó a manipular la mente del ser humano, estén aparte, yo estoy solo aquí. Y empezó a dividir. Empieza Satanás a dividir. Entonces todos nos volvemos y nos exponemos para que el enemigo pueda hacer las cosas más fáciles y manipular la mente más fácil. Pero cuando todos nosotros estamos en un mismo espíritu, reunidos, como lo que estamos haciendo hoy, algo en gratitud a Dios. ¿Usted cree que a Satán qué pasa? Pero es que yo le dije que no fuera. ¿Sí? Entonces, él ahorita está desesperado porque está viendo un pueblo unido. Y sabe que cuando hay un pueblo unido, él no puede hacer lo que él hace fácilmente. Entonces nos volvemos fuertes. Porque estamos meditando en la palabra de día, de noche, de día, de noche. Por eso es tan importantes. Yo les decía, ¿por qué Dios entonces no puso el Shabbat cada 6 meses? ¿Por qué no creen? ¿Por qué creen que el Padre puso fe cada séptimo día? Porque al ser humano se le olvidan las cosas, ¿sí? Y si no hubiera el día de Shabbat, al menos la intención de ir para que lo levante a uno y otra vez tener fuerzas para la siguiente semana. Y ahí en el Shabbat nos da la instrucción, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes en este tiempo? Y uno medita toda esa semana en esa escritura, en esa palabra que nos dio. ¿Cómo hacernos fuertes, Padre? Enséñame a hacerme fuerte. Y empieza uno a meditar, quiero andar en tu palabra día y noche. Enséñame a obedecer, trae esa santidad a mi mente. Y todo eso fue lo que creó Dios con esa palabra en toda esa semana. Y llega y nos da otra instrucción de cómo podemos seguir siendo fuertes. Pero si yo no vengo un Shabbat, ¿qué pasa? Pues queda uno como cuando está así. Porque no sé cómo o qué el enemigo va a provocar en mí esa semana y no sé cómo poder decirle no. Espera un momento porque es que eso no viene de Dios, sino viene del enemigo. Entonces, estamos aprendiendo cómo se mueve Satanás en medio de nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con un texto, Romanos 5:12, que nos dice, cuando Adán pecó, acá dice es cuando Adán pecó, no cuando Eva pecó, ¿cierto? ¿Y por qué pecó Adán? Si Adán podía haber llegado en ese momento y decir, no, yo no como eso. ¿No creen? ¿Por qué pecó Adán? Porque Dios estableció que ellos dos eran una sola carne, ¿sí? Entonces, y les hacía una comparación con algo que es muy, muy común en estos tiempos, ¿cierto? Llega una pareja a una comunidad, ¿sí? Llega una pareja a una comunidad, a una iglesia. Uno de los dos se aparta, porque vinieron muchos problemas, muchas cosas, ¿sabes? No, nos vamos a separar. Se fue el primero, después se va el otro. Porque en su mente se creó algo, ¿sí? En su mente se creó como esa de lo que hablamos, esa red neuronal llena de sentimientos y emociones que Satanás los empieza y hasta que los saca del propósito. ¿Mm? Y siempre funciona y él es experto en esas cosas, en poner situaciones que desestabilicen para él coger y ¡pum! Los saca, los va sacando. Por eso es que cuando uno se pone a analizar y uno dice, pero ¿por qué salieron? Porque su mente es débil. Porque no meditaba en la palabra de día y de noche. ¿Mm? Porque no escuchaba la voz de Yahweh. Porque simplemente se la pasó bla, 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 bla. Cuando simplemente tenía, Padre, ¿qué anhelas?
Anhelo esto, perfecto, voy y acciono. ¿Sí? Hemos aprendido que la oración, oro a Dios, Dios me responde y acciono. No oro, 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 oro. No, oro porque yo si le oro a Dios es para qué. Porque necesito una respuesta sobre algo, ¿sí? Y Dios le da la respuesta y uno sigue. Cuando Dios le dice, listo, ya, esa es la respuesta. ¿Será que sí viene de Dios? ¿Quién se la dio? No, pues un siervo de Dios. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues accione, hágalo, vaya, ¿sí? Pero si yo me quedo quieto, no, yo de aquí no me voy. ¿Por qué? Porque Satanás también es experto en crear redes neuronales que lo hacen establecer, no, es que aquí no me muevo y aquí estoy y aquí me quedo. ¿Sí? No, cuando le dice Dios, hágale, actúe, es porque Él conoce el futuro y sabe que si usted se mueve, está siendo obediente, usted está cumpliendo, está orando, listo, ya le dio la respuesta, entonces, ¿qué tiene que hacer? Actuar. ¿Mm? Entonces rompe con esquemas que el enemigo había puesto en mi mente, limitaciones que había puesto en mi mente, y me estoy alineando al propósito y la voluntad de Yahweh, porque Yahweh también pone la voluntad en mi mente. ¿Por qué se mueve esta mano? Porque mi cerebro le mandó la orden de que se moviera. ¿Quién le manda orden a sus pies? Entonces, Dios puso su voluntad en mi mente. Hágalo. ¿Y yo qué tengo que hacer? Hacerlo. Pero cuando no hay una confianza verdadera, ¿qué pasa? ¿Se hace o no se hace? No se hace. Entonces, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo, Romanos 5:12. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. ¿Todos pecamos? ¿O alguno nació aquí cada dos? Tenemos una naturaleza pecaminosa. Hoy vamos a hablar algo de lo que es verdaderamente la genética del ser humano y de qué porcentaje de la genética del ser humano es buena y qué porcentaje es malo. ¿Tú de pronto conoces esos porcentajes? No, señor. Ok, de pronto hoy vamos a aprender algo porque era algo que a mí como dice Pablito, me impactó. Me impactó en ese punto porque uno dice, Dios siempre ha dejado algo pequeño, como esa luz de esperanza, para yo poder volver a esa creación verdadera de Dios. Génesis 1:26. A la imagen y semejanza de Dios. O sea, Él me dejó una pequeña esperanza para volverlo. Aunque la cantidad de lo que es malo es muy grande, pero Él dejó algo pequeño para yo empezar a restaurarme desde ahí. A Dios no se le escapa nada. Y la serpiente o el Hasatán pensó que ya había hecho un trabajo. Pero no contó que Dios era aún mucho más que esa serpiente. Ellos tenían la opción de decir a quién creer y eligieron creerle a la serpiente. ¿Cierto? Adán y Eva. ¿A quién le creyeron? A la serpiente, en lugar de creerle a su creador, a Dios. Por eso es que Dios también estableció el libre albedrío. Adán había sido creado con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Destruir a Satanás, destruir a Satán. Pero Satanás no se iba a quedar quieto. ¿Sí? Y también Satanás sabía que Dios había dejado ese libre albedrío. Porque con ese libre albedrío, si Adán hubiera entendido verdaderamente, y Eva, ese propósito, no hubieran ni lo hubieran destruido en ese momento. Y no hubieran pecado. Y todo fuera diferente. Pero él ya sabía que iba a pasar eso, y por eso desde el principio
ya sabía que 6.000 años después iba a poner a alguien. ¿A quién? A Yeshua HaMashiach. Entonces, sí, aquí ya todo empieza, porque a Dios no se le escapa nada. ¿Quién cree ingenuo a Dios? Nadie, ¿cierto? El ingenuo es uno. En ese momento la relación con Dios se rompió. ¿En dónde? Génesis 3. En ese momento, ¿qué pasó? La relación con Dios se rompió. Y el hombre se convirtió en un rebelde y en un pecador. Era la naturaleza con la que Satán quería que el hombre se convirtiera. ¿Lo logró? Sí, lo logró. ¿Listo? Romanos 1:17, ¿qué nos dice? Porque el Evangelio se revela la justicia. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la emuná. ¿De dónde? Desde el principio hasta el fin, por medio de la emuná, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué nos lleva ese texto? Cuando nos dice que porque en el Evangelio, o sea, en Yeshua, se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la emuná. O sea, ¿qué empieza a cambiar? ¿Qué acción de nosotros empieza a cambiar nuestra genética? La fe, que era lo que enseñaba Samuel ayer. Pruebas, como dice en Primera de Pedro, pequeñas pruebas, vas a tener que ser refinado como el oro. Y uno dice, ¿por qué tengo que ser refinado? ¿Para qué el oro es refinado? Para quitarle las impurezas. ¿En dónde nos tiene que nosotros quitar las impurezas? ¿A dónde está la genética de nosotros? En el ADN. ¿Sí? En el ADN. Se tiene que Dios empezar a hacer algo, pero a través de la fe de la emuná, que es desde el principio hasta el fin. O sea, desde el momento en que yo llego a los pies del Mashiach hasta cuando mis ojos se cierren. No dice, no, eso es hasta un año. No, es de principio a fin. ¿Sí? ¿Es de trabajo? Claro, perseverancia, fidelidad, lealtad, confianza. Todo eso es la emuná. El concepto del primer pecado con sus consecuencias universales son el tema principal de todo el resto de la Torá. La creación, después de la rebelión de Adán, fue alterada por la condición irreparable. ¿Había una condición irreparable? Una situación similar a la que teníamos en Génesis o a la que había en Génesis 1:2. ¿Qué dice Génesis 1:2? ¿Estaba qué? Desordenada y vacía. Aquí dice tohu y bohu. O sea, sin forma y vacía. Causada tal vez por la rebelión de Satanás en ese momento. Es decir, que el universo en el que vivimos ahora es diferente de como Dios lo hizo originalmente, en la perfecta creación. De forma que no podemos imaginarnos cómo era el mundo originalmente, sino por algo que nos dice la Escritura, pero no algo que el ser humano hubiera estado por, o en estos momentos estuviera presente. Porque dice que después el jardín del Edén, ¿qué pasó? Fue quitado de acá. Porque entre lo santo y lo profano, lo santo no puede vivir en algo profano. ¿Qué era el jardín del Edén? Una pequeña parte de la nueva Jerusalén celestial. O sea, era algo santo, totalmente. Entonces Dios tuvo que quitarla. Romanos 8, 20, 22, ¿qué nos dice? Contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición. Contra su propia voluntad. Toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día
que será liberada de la muerte y de la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. ¿Qué pasó cuando Eva salió del jardín del Edén? Dolores de parto. Porque antes no había físico, no había. Y no existía ningún tipo de dolor. ¿Qué tal? No, es que Adán se tronchó un pie allá en el jardín del Edén y ay, no podía y eso se quejaba. Siento que no. Entonces, ¿qué pasó? Que la creación de Dios quedó sujeta a la maldición. ¿Sí? Pero sin embargo, aún hay como algo. Dice, ¿qué es la esperanza? Pablito, ¿qué es la esperanza? Lo que nosotros esperamos sin ver, ¿sí? Es algo que sabemos que está ahí, pero aún seguimos arraigadas a esa esperanza porque Dios nos lo dijo. Y estamos arraigados hasta ese momento cuando ya estemos en la Nueva Jerusalén. Pero cuando regresemos con Yeshua, Él nos promete que va a hacer una nueva tierra y un nuevo cielo en donde tendremos una felicidad constante en la eternidad. Esa es la esperanza que nosotros albergamos. En Génesis 3, aparentemente la serpiente muestra un desinteresado deseo de informar a la mujer acerca del resultado de comer el fruto prohibido. Pero lo que está haciendo en realidad es atacar ¿qué? Es atacarla sin que ella se dé cuenta. O sea, el enemigo ¿cómo ataca? Sin que nosotros nos demos de cuenta. Él es muy astuto. Tocábamos un tema de que en una comunidad, en una congregación, pueden haber personas más endemoniadas que las que están afuera. Pero como el enemigo no se va a mostrar, él no se muestra, los demonios no se muestran porque están ahí bien metidos y camuflados. Porque si se mostrara, ¿qué pasaría? Pues se hacen evidentes, ¿no? ¡Fuera! Se me va de acá. No mejoró, Dice, sin que ella se diera de cuenta, de una forma muy sofisticada al nublar su mente. O sea, el enemigo empieza ¿a qué? A nublar la mente para que no pueda tomar una decisión moral correctamente. Entonces, el enemigo empieza a traer pensamientos que nublan la mente. ¿Qué es nublar? Exacto, como ver borroso. Entonces, como que voy a tomar una decisión y no me deja, sino que la decisión que tomo es por ser impulsivo. No, y después dice, al nublar su mente para que no pueda tomar una decisión moral correctamente, que es la maldad esencial del pecado. Hoy en día la humanidad sigue siendo atacada por Satanás de formas muy sutiles y la gente no se da de cuenta de que está siendo atacada. ¿Por qué no se da de cuenta que está siendo atacada? Porque está ciega, porque eso es lo que hace Satanás, ciega, ¿no? Pero lo que estoy haciendo, ¿estoy bien? ¿Qué pasa cuando llega una persona nueva a una comunidad y nos empieza a confrontar con la palabra? Esa lucha, mi mente, lo que yo estaba haciendo y ahora lo que debo hacer. Y empieza como, ¿será que sí? No, yo estoy mejor afuera y me voy. Pero otros dicen, no, hay algo ahí que no sé, pero necesito, mi alma lo necesita. Y se queda y lo lucha para poderlo conseguir. En el versículo 3.1 de Génesis 3, dice, la serpiente era más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. La palabra hebrea para astuto es arum. Arum, A-R-U-M. Astuto. Significa prudente. Póngale cuidado a esto. Significa prudente. O sea que Satanás es prudente. ¿Usted qué cree? Ay, es que iba pasando Satanás, ¿no? Y todos nos escondemos, no. Él es prudente también en como él se mueve, porque él es
astuto. ¿Qué dice Proverbios 12:23? Un hombre que entiende es un trono de sabiduría, pero el corazón del necio se topará con maldiciones. ¿Qué dicen esas versiones? 12:23. Los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. Entonces el necio se muestra, pero el sabio, el que actúa con conocimiento. Pero en este caso tiene una connotación negativa y significa brillantez malévola. En el caso de Satanás. O sea, Satanás tiene una ¿qué? Una brillantez malévola. Un engaño, un poder de engaño. Satanás tiene varios métodos para oponerse al pueblo de Dios, pero el engaño sigue siendo una de sus principales estrategias. ¿Cómo le engaña a Satanás? Pues nada más porque no que se viste como ángel de luz. ¿Mm? ¿Y cómo hace él? ¿Cómo hace Satanás? Se mezcla. Sabiamente. Porque tiene una brillantez malévola, o sea, por hacer lo malo. Entonces él va a buscar hasta lo imposible por crear eso en el corazón de las personas. Dice Pablo, 2 Corintios 11:3, y este es un punto en el cual nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque no nos podemos dar el lujo de decir, ya yo tengo a Dios y listo, dejémoslo así, ya, chévere. ¿Qué nos dice? Dice Pablo, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad de Yeshua. ¿Por qué lo dice Pablo en Corintios? Algo que sucedió hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? 6.000 años atrás había pasado eso. 6.000 años atrás. Y ahora Pablo lo trajo y dice, pero temo. ¿Por qué estaba en esa condición? O sea, estaba mirando al pueblo y decía, por el discernimiento que él tenía, como que sentía como esa angustia de que las personas pudieran caer. Porque eran débiles en su mente. Por eso vuelve y cita ese texto de cómo Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. O sea, la mente de esas personas en ese momento también eran unas mentes débiles. Pero Dios nos está enseñando hoy cómo fortalecernos, ¿cierto? Entonces Dios nos está fortaleciendo nuestra mente, nuestro entendimiento, para no caer en esas situaciones, para coger al enemigo y no, espérese ahí, usted no puede hacerme como ese daño. Así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad. En algunas versiones dicen de su sincera devoción. Camilo, ¿qué es devoción? Sí, estar locamente enamorado por algo. Hacia algo, o sea, es una entrega total hacia algo. Entonces, ¿cómo así? O sea, si ellos tenían una entrega total, ¿por qué el enemigo los podía venir y ponerlos a tambalear? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. No debemos de darle las oportunidades al enemigo, porque si no el enemigo viene y nos acaba, ¿sí? O acaba la persona. Exacto, no confiarse uno. Por eso otra vez vuelve el texto de Josué 1:8. Medita en ella de día y de noche. Fortalece tu mente. Permite que Dios ponga ese turbante sobre tu cabeza, esa mitra, con el sello de la santidad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer en todo momento. En la versión K2 israelita nos dice ese mismo texto. De 2 Corintios 11:3 dice, y temo de que alguna manera, mire lo que dice aquí este punto,
sus mentes sean seducidas para alejarse de la simple y pura devoción al Mashiach. ¿Está hablando de la qué? De la mente. Y temo de que de alguna manera sus mentes sean seducidas para alejarse de la simple y pura devoción al Mashiach, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. ¿Dónde Hasatán opera? En la mente. Hasatán es mencionado por Yeshua como el seductor de los fariseos, creador de su religión y de las mentiras con las que viven. ¿Qué dice Juan 8:44? ¿Quién me ayuda con ese texto? Juan 8:44. Una nueva traducción viviente, ayúdame por favor. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Ok, entonces nos está mostrando algo de que Satanás va a poner en la mente, o que puso en ese momento en la mente de quienes, pues de los que eran más débiles y de los que le abrieron puertas para que él pudiera entrar y tomar dominio de esas mentes. ¿Sí? Y eran los fariseos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una mentira? Dígame una mentira de Satanás. ¿Cómo él puede entrar a mentir en mi mente? Poniéndome a dudar todo lo que ya me ha dicho, poner en tela de juicio las palabras del Padre y cambiarlas. Exacto, poner en tela de juicio las palabras de Yahweh y las modifica para su beneficio. ¿Qué hizo en Génesis 3? Eso. Puso las palabras de Yahweh, pero después puso las palabras de él y creó como una confusión a través de una mentira, un engaño, la engañó. Entonces, asimismo, ¿lo puede hacer con nosotros? Somos seres humanos, no lo olvide. Satanás es un asesino desde el principio, porque planeó la muerte de nuestros primeros padres a través de la tentación que lo llevó al pecado. Así logró la serpiente entre ellos y el Espíritu de Dios. Así logró la separación, entre ellos y el Espíritu de Dios. Su muerte espiritual fue instantánea y la física vino después. ¿Qué pudimos entender hasta ese punto? Porque esa es una pequeña introducción para meternos cada vez más como al campo de batalla. ¿Qué pasó? Que la serpiente o el enemigo es muy astuto y es muy sutil, o sea, no es tan visible. No se hace visible. Sí. ¿Qué más? Que primero examina, mira, Claro, él se toma su tiempo. se toma su tiempo y como sabe cuál es la debilidad, empieza a conocer la debilidad de cada uno, entonces por esa debilidad, eso que va pues, él está contando, de pronto lo que tú nos explicabas, que a los ángeles contar, de pronto ya en medio de sus maravillas que veían cosas buenas, también empezó a establecer esa conversación con él. Y yo creo que no fue de un momento a otro, sino fue por un buen tiempo donde ella Claro. se ganó la confianza de él. Eso también nos demanda a nosotros tener cuidado. Cuando estaba Ciertas sola. personas, cuando estaba sola. Cuando estaba sola. Entonces, por eso no es bueno estar solos y hacernos islas apartes. Porque puede ser presa fácil del enemigo. Sí. Sí. Los leones no van a, cuando está toda la manada, él nos ataca a los que están ahí metidos, sino los que se quedan atrás, los enfermos, los que se quedan cojos, los que andan por ahí fuera de la manada, esos son los que Ok. Mira, ahí eso es otro dato para saber.
¿Qué vamos a empezar a ver ahora? La batalla por la mente, argumentos y altivez. De los videos que les envié, ¿qué pasa cuando nosotros nos argumentamos? O cuando nos excusamos. ¿Sí se acuerdan lo que decía? ¿Qué pasa con ese punto? Recordémoslo otra vez, recordémoslo de nuevo. Traigamos a memoria eso. Cuando nos argumentamos es cuando nosotros le damos también una cavidad y una legalidad al enemigo para que entre los demonios. Exacto, cuando nosotros nos argumentamos por una falla que nosotros hicimos, porque sabemos que hicimos algo, ¿sí? Algo hicimos, pero automáticamente el sistema de defensa de la persona, ¿qué es? Argumentarse y sacar excusas. Cuando se argumenta y usted saca excusas, le da la legalidad al enemigo para que entre y le ponga pensamientos en su mente. ¿Y qué pasa si yo reconozco? Pues le cierro todas las puertas. No hay quien, exacto, no está el acusador. Sino que usted le cerró las puertas a Satanás. Listo, la embarró. Asuma la responsabilidad porque yo sé que la embarré. Pero si yo digo, no, es que yo no la embarré, sabiendo que la embarró, ¿qué está trayendo? Derecho legal al enemigo para que lo coja y le dé 3 vueltas. ¿Sí? Entonces, es algo para poder nosotros resguardarnos de los ataques del enemigo. Si usted la embarró, acepte que la embarró. Y ya. Y no le dé más cabida al enemigo para que siga alimentando algo. ¿Ah? Pero entonces ahí dice, pero es que ustedes no me entienden. ¿Qué otro argumento viene? Pero es que como usted sí puede. Es que nadie se pone en mis zapatos. Y usted tampoco me pone los míos. Porque le quedan grandes. Porque yo calzo 40 y usted 35. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Y eso es algo que Dios, si usted sabe que le embarró, pues diga, listo, sí le embarré. No. Pero reconózcalo. Porque si no lo reconoce, ahí es donde el enemigo coge. Bote el anzuelo y lo cogí. Estaba esperando ese momento. ¿Mm? Cosas simples. Y uno dice, pero eso es algo sencillo. ¿Por qué Satanás tiene que empezar por ahí? Pues en esas pequeñas cosas son las que él empieza a hacer algo. Como esa bolita de nieve. Empezó así pequeñita y se fue a grande. Cuando y fulanito, no se fue la comunidad. ¿Qué pasó? Batalla por la mente, argumentos y altivez. Son las escrituras. La mente del hombre es particularmente importante porque constituye un campo de batalla entre la luz y las tinieblas. El campo de batalla en donde Satanás, con sus espíritus inmundos, luchan contra la verdad. Dios poniendo la verdad y Satanás poniendo la mentira al mismo tiempo. ¿Sí? Y muchas veces así pasa como a Eva, resulta uno diciéndole mentirosa a Yahweh. ¿Qué pasó? La mente del hombre es como una ciudadela de que los espíritus malignos procuran captar, ¿sí? Entonces, cuando la persona está en el mundo, ¿sí? En el sistema o manipulada por el sistema de este mundo, ¿cómo actúa? Como un robot. Ahí voy para allá y voy para acá, ¿sí? Y Satanás los tiene controlados allá con un control remoto espiritual. Notemos lo que nos dice el apóstol Pablo. Samuel, ¿me ayudas con 2 Corintios 10, del 3 hasta el 6? 2 Corintios 10, del 3 hasta el 6. ¿Qué nos dice? Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Ok,
andamos en la carne, somos de carne. Pero eso no nos da derecho a que actuemos según la carne. ¿Qué más dice? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Yahweh para la destrucción de fortalezas. Ok. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia hacia el Mashiach, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ok, o sea, nuestra obediencia es perfecta. En este momento es un proceso. Es un proceso que hay que seguir hasta que la obediencia sea perfecta. ¿Dónde va a ser esa obediencia perfecta? En la Nueva Jerusalén. Mientras que estemos en este mundo nos toca combatir con esas armas de la milicia, dice armas de nuestra milicia. ¿Por qué lo hace como milicia? Porque somos soldados luchando para llegar a algo, a un punto, a conquistar algo. Entonces el soldado no se puede. Hablamos el día, el centinela se durmió. ¿El resto? Chao. ¿Sí? Entonces, por eso es que Dios nos da esas armas. ¿Cuáles eran las armas que demostramos en Efesios 4? ¿8? ¿Era el texto que leíamos? Sí. ¿Qué era lo que tenía que haber? Ah, Filipenses, perdón. Filipenses 4:8. ¿Y qué decía en Filipenses 4:8? Lo que tiene que haber en nuestra mente. Esas son las armas, las que Dios nos ha entregado. Piensen en lo bueno, piensen en lo justo, piensen en lo puro. ¿Sí? Y para saber qué es lo puro, qué es lo justo, ¿qué tenemos de qué? La escritura. Medita en ella de día y de noche. Nos habla de una batalla este texto. Nos dice cómo se pelea y por último nos dice cuál es el objetivo de esa batalla. Pablo nos dice que los argumentos y los racionamientos del hombre son fortalezas del enemigo. Los argumentos y los razonamientos del hombre son las fortalezas del enemigo. Las fortalezas, que en el griego es ojuroma, así como suena ojuroma, ojuroma, que significa fortificar mediante la idea de sostener con seguridad. Castillo, figurativamente, argumento, fortaleza. O sea que el enemigo pone como, ¿qué pone en la mente del ser humano? Pone una fortaleza creada por él. Dice, fortaleza viene de fortificar. Esto, según la RAE, significa construir fortificaciones en un lugar para protegerlo. ¿Sí pudimos entender ese pedazo? ¿Qué hace el enemigo? Construye fortalezas en tu mente para que no te desarraigues de esas cosas que él quiere o que está afectando. O sea, él crea una fortaleza en mi mente, el enemigo. Como fortalezas como cuáles. Los apegos, la sabiduría humana, sí, obstinación, miedos. Sí, claro, pone una fortaleza y dentro de esa fortaleza está llena de miedos. ¿No? El maligno en la mente del hombre ha construido fortificaciones para defender los argumentos y los racionamientos que separan al hombre de Dios. ¿Qué hizo Neva? Creó un argumento y un razonamiento, o sea, creó una muralla en ella que la hizo creer que él era el que tenía la razón. Entonces, por eso dice que los argumentos y los racionamientos que separan al hombre del eterno. Voy a irme mucho más a la cuestión espiritual. Una mente cristiana y una mente en la senda antigua. ¿Qué tengo que romper? ¿Qué creó Satanás en una religión?
una fortaleza en mi mente. Pero Dios también quiere crear una fortaleza de algo que es verdadero. Pero Satanás construye una fortaleza en algo que es mentira, que es engaño. Pero hace creer que estoy bien. Entonces, cuando el alma es manipulada, crea una barrera en mi mente que me dice que lo demás no es. Así Dios venga con su verdad, yo soy terco y digo, eso no es. Podemos entender ahora por qué muchos no se pueden acercar a la verdad. Y bendito el Eterno cuando Él rompe esos esquemas, rompe esas fortalezas que yo mismo creé en mi mente, las rompió para poder alinearme a algo que es verdad, algo que es santo. ¿Una persona será que puede morir con fortalezas del maligno? Claro, claro. Creyendo que estaba haciendo las cosas bien y al final cuando venga el Mashiach, oiga, como que no era por ese lado. Entonces, por eso es que el enemigo crea esas fortalezas. ¿Y creó una fortaleza durante cuánto tiempo? Desde el principio. Desde que Eva salió, pecó, desde ahí creó una fortaleza en la mente del ser humano. Por eso leíamos ese versículo de Romanos. ¿Cuál fue el primer versículo de Romanos que leímos? ¿Qué dice? Cuando Adán pecó. De ahí para acá fue modificada nuestra genética, la genética espiritual, y se volvió en una genética contaminada, llena de impurezas, de pecado. Entonces, y creó una fortaleza, Satanás. Porque cuando en Malaquías, pongamos el caso de Malaquías, cuando en el capítulo 2 o en el 1, no me acuerdo bien, creo que es en el 1, terminando el 1, dice, ya no quiero más sacrificios suyos, no quiero más ofrendas suyas. Me dan los animales, los tuertos, los cojos. Es mejor que cojan el estiércol y se los boten en la cara. Así dice en la Biblia, en la palabra. Porque el enemigo creó fortalezas, ¿no? Yo estoy bien. Yo entrego esto porque a eso es lo que a mí me parece que está bien. En Oseas hay un texto, creo que es 4:5, 4:6, que dice que me apartaré de ustedes hasta que acepten su culpa, hasta que reconozcan lo que ustedes son. Me apartaré de ustedes hasta que ustedes reconozcan lo que ustedes están haciendo. ¿Y por cuánto tiempo se apartó? Entonces, ¿sí ve lo que provoca el enemigo? Fortalezas. Él no quiere que yo reconozca mi culpa. Él no quiere que yo verdaderamente tenga esa techuvá. ¿Qué es techuvá? Aceptar mi condición, reconocer mi condición de pecador. Y Dios dice, me voy a apartar hasta que ustedes reconozcan. O sea que cuando uno reconoce, va a pasar algo espiritualmente muy, muy grande. Entonces llego, acepto mi condición y hay una trascendencia de un hombre pecador a un hombre que empieza un trabajo para purificar su vida, para purificar su ADN. O sea, empieza a descontaminarlo del pecado, empieza a quitar el pecado de su vida. Porque cuando una persona anda en una religión, cree que está bien, pero dice, pues todos mundo pecamos, ¿cierto? Desde Adán y Eva, todo el mundo somos pecadores. Y eso me da derecho legal a que yo peco. Peco, rezo y empato. Entonces, lo que Dios nos enseña es a tener verdaderamente esa fidelidad con Él. Romanos 12:2. Y lo vamos a leer en 3 versiones para poderlo entender. ¿Por qué Dios nos lleva a renovar nuestro entendimiento? Dice, en la versión K2 israelita dice, en otras palabras, no se conformen
a los patrones del Olam Haset. ¿No se conformen a qué? A los patrones. ¿Qué es un patrón? Es el que manda a que se haga lo que... No. Es algo establecido que por ahí tiene que irse. ¿Sí? Es una matriz que estableció ¿quién? El sistema de este mundo, guiado por Satanás. Por eso dice, no se conformen a los ¿qué? A los patrones de este mundo. No te conformes a este siglo. A este siglo. Transformados por medio de la renovación de En- nuestro entendimiento. Entonces nos dice acá, en otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Haset. En cambio, o sea, Pablo está diciendo, en cambio, o sea, quítesele lo que ya pensaban ustedes y ahora transformen algo. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas. Dice en esta versión, permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas. ¿Quién es el que permite? Nosotros mismos somos los que permitimos que sea renovada nuestra mente, para que así sepan lo que Yahweh quiere y estaremos de acuerdo de lo que Él quiere, que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar, nos dice esta versión. Lo que Él quiere que sea es bueno, satisfactorio. ¿Qué es algo satisfactorio? Uy, algo que es, sí, trae una satisfacción para mi vida y que es capaz de triunfar. O sea que con eso voy a alcanzar mi meta. En la Reina Valera, ¿qué nos dice? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Arriba dice mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la Israelita Nazarena nos dice, no se amolden a este mundo. No se amolden, porque muchas veces nosotros cogemos en este mundo y estoy bien, y aquí nadie me mueve, ¿sí? No se amolden a este mundo. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir, ahí aparece otra palabra, de modo que puedan, ¿qué? Discernir. ¿Qué es discernir? Saber qué es. Exacto, entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. O sea, nos lleva, para transformar nuestra mente, tenemos que discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. De modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable y lo íntegro. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que leer varias versiones? ¿Qué nos cambiaron en las tres versiones, pero en las tres versiones las unificamos y vimos algo de lo que Dios anhela? La primera no nos habla de discernimiento. Nos habla de una transformación de nuestra mente que nosotros mismos tenemos que hacerlo. ¿Sí? Pero más adelante, en el otro, ¿qué nos dice? No os conforméis, sí, no moldarnos. Y en la última nos dice discernir cuál sea la voluntad de Dios. O sea, Pablo estaba influenciando de una forma positiva hacia los romanos. ¿Para qué? Yo siempre les digo que nosotros somos influencers con el Espíritu, porque estamos influenciando de una forma positiva a través de nuestra palabra, de lo que sale de nuestra boca. ¿Sí? Entonces, él lo que estaba haciendo era inyectándoles que tenían que discernir entre lo santo y lo profano. Y decía, para que ustedes puedan ver cuál es la voluntad de Dios. Como yo no se la puedo decir, pregúntesela a Dios, porque Él es el que le va a dar verdaderamente algo que va a ser satisfactorio. ¿Sí? Yo les puedo decir, pero el que va a llenar y que va a dar esa satisfacción va a ser Dios. Lo bueno, lo agradable y lo íntegro. O sea, ¿cómo uno empieza a actuar cuando está la voluntad de Dios? ¿En uno? Integridad. ¿Qué es algo íntegro? ¿Qué más? Que es coherente, íntegro, o sea, coherente entre lo que dice la palabra y lo que hace usted en su diario vivir. Vivir íntegramente en este mundo.
¿Sí? Entonces, vamos a ver lo primero, argumentos. ¿Listo? ¿Qué son argumentos? Son razonamientos empleados para convencer a alguien o para demostrar algo. ¿Son qué? Razonamientos empleados para convencer a alguien o para demostrar algo. Y lo segundo es el resultado de lo primero, que es la altivez. Y altivez es soberbia y orgullo. Lo importante de estos dos es que son armas de las tinieblas para levantarse contra el conocimiento de Yahweh. ¿Qué armas utiliza Satanás? Argumentos y altivez. Por eso les ponía el ejemplo. Cuando yo la embarro, ¿yo qué genero? Argumentos. Argumentos. Y entonces de una vez, pum, le di el derecho legal a Satanás. Y después de los argumentos, pues como nadie me entiende, ¿qué es eso? Altivez. Empieza esa soberbia y ese orgullo. Pero es que como nadie me entiende. Y empieza a hablar de arriba, de abajo arriba, a escanearla. Usted no me entiende. No, la verdad no. Lo importante de estos dos es que son armas de las tinieblas para levantarse en contra del conocimiento de Yahweh. ¿Y cómo levanta esas fortalezas el maligno en la mente del hombre? Segunda de Corintios, para que me ayude, Segunda de Corintios 4:3. 4:3 y 4. Segunda de Corintios 4:3 y 4:4. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia y adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mashiach, el cual es la imagen del Eterno. Ok, ¿qué nos lleva ese texto? Dice, habla de un Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. ¿Qué hizo? Ok, entonces, les voy a leer en esta versión. Dice, pero si nuestra besorá, ¿qué es la besorá? Las buenas nuevas, están aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. O sea, cegó la mente. O sea, creó una ¿qué? Una fortaleza, ¿cierto? Para que no pudieran ver. Cegó el entendimiento, la mente de los incrédulos. O sea, ¿quién es un incrédulo? Una persona sin fe. ¿Sí? Para que no les resplandezca la luz de la Besorá, de la gloria del Mashiach, ¿en cuál? En la imagen de Yahweh. O sea, religión cega, crea fortalezas para no dejar ver la verdad, las buenas nuevas de salvación. Ahora podemos ir entendiendo por qué el ser humano se comporta de esa forma. Acá hay que hacer una aclaración necesaria, pues utilizan estos textos diciendo que Shaul Pablo estaba hablándoles a los cristianos, pero la verdad es que cuando leemos las cartas del Sheliach, del apóstol, a los corintios, vemos que le escribe al pueblo de Israel, a todos, no solamente a algunos, sino a todos les estaba hablando. Primera de Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que sigan ignorantes de las cosas del Espíritu. No quiero, hermanos, que sigan ignorantes de las cosas del Espíritu. El 2 dice, ustedes saben que cuando eran gentiles, no importa cómo se sintieran, estaban siendo extraviados, llevándolos a los ídolos que no pueden hablar nada. Por lo tanto, quiero hacer bien claro a ustedes que nadie que hable por el Rúa de Yahweh dice jamás,
Yeshua es maldito. Y nadie puede decir, Yeshua es amo, excepto por el Ruach HaKodesh. ¿Qué quiere decir eso? Ahora vamos a ver una versión de la Reina Valera. Y dice exactamente lo mismo. Dice, no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Quiénes son los gentiles? Todos, todos. Los que no conocen la verdad del Padre, los que no conocen verdaderamente su Torah, son los gentiles. Lo pudimos notar, Shaul habla con los corintios, pero no con todos, sino con los que antes eran gentiles. Es decir, que el Sheliach, el apóstol, estaba hablándole a Efraín, a Israel, que ya había regresado en arrepentimiento al Mashiach y habla en tiempo pasado, indicando con esto que no hay gentiles salvos, solo hay israelitas salvos, sean de Yahudá o de Israel. O sea, solamente el que puede obtener la salvación son los que andan en su verdad. Dice Shaul que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Sí? ¿Quién es una persona incrédula? Alguien que ya le hablaron, pero que no la cree. ¿Sí? Ya le dijeron, ya le revelaron la verdad, pero no la creyó. ¿Sí? Entonces, eran personas que ya conocían, pero que no confiaron y no creyeron en Dios, en lo que estaba ahí, o en lo que ellos les decían. Dice Shaul que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, ya antes eran incrédulos. En griego, epistos, que quiere decir sin fe. Y siendo incrédulos, les ciega el entendimiento. Les levanta una fortaleza en sus mentes para defender los argumentos y los razonamientos que un incrédulo tiene en relación al conocimiento de Dios, del Eterno. ¿Qué hace el enemigo? Entonces ahí dice, este ya lo cogí, porque es incrédulo, ¿sí? Es un incrédulo, entonces le digo, ¡pum!, y le creó una fortaleza. ¿Y quién lo saca de ahí? Solo la misericordia de Dios y tiene un plan perfecto con él, ¿sí? Sí. Pero mire esa fortaleza es lo que hace. Dice, esa fortaleza no permite que el resplandor de la Tiferet, ¿qué es Tiferet? Belleza. Que el resplandor de la belleza que llena la Besorá, ¿qué es Besorá? Las buenas de salvación del Mashiach, que es la imagen y semejanza de Yahweh, brille sobre ellos. Lo primero, la fortaleza que crea es que no puedan ver la belleza de las buenas de salvación del Mashiach. Y así no va a poder hacer que esta Torah sea como dice el Salmo 119, 105. ¿Qué nos dice? Y lumbrera en mi camino. No pueden ver verdaderamente eso. ¿Qué es una lámpara a mis pies? Algo que va alumbrando, ¿cierto? Mi camino. ¿Qué pasa si esa lámpara no está? Para allí, para allí, para allí, para allí, pero menos para donde tengo que ir. Pero que al lograr los emisarios, nosotros somos emisarios ¿de quién? Del Mashiach. Nosotros, llenos del poder del Ruach HaKodesh, podemos destruir fortalezas usando armas no carnales y dejar al descubierto y sin defensa los argumentos y los razonamientos carnales de estos, los que trae el verdadero conocimiento de quién es su Salvador
Y se les revela a Yeshua, Hamashiach, volviéndose estos a dejar el caminar gentil y convertirse en israelitas, es decir, creyentes en Yeshua y obedientes a la Torá, vivificada a través del poder del Ruach HaKodesh. ¿Qué entra a ser Dios? A alumbrar, ¿sí? A quitar, a derrumbar esas fortalezas. ¿Para qué? Para que te quitemos nuestra vieja manera de vivir, ¿sí? Y podamos ¿qué? Comprender que a través de Yeshua, la Torah vivificada, la Torah viviente, Yeshua, el Mashiach, y a través del Ruach HaKodesh, nos volvemos uno. Yeshua, Yahweh, Ruach HaKodesh y yo. ¿Qué hay? ¿Separación? Hay una unidad, ¿sí? Por eso es que muchos saben Torah, escritura, letra muerta. Y otros hablan de un espíritu que ni siquiera conocen. Ni siquiera saben qué es ese espíritu. Pero cuando se une la Torah del espíritu, comienza a transformar mi genética. Y ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Porque se empieza a vivificar. O sea, el Ruach es el que hace vivificar esta palabra. Ahora descubrimos que los creyentes ahora en el Mashiach no están libres de la influencia de Satanás en sus mentes. Segunda de Corintios 11:3, pero vamos a leer hasta el verso 4. Y ahí nos va a decir algo más. Por favor, Samuel, ayúdame con ese texto. Sí, segunda de Corintios. ¿Qué decía segunda de Corintios 11:3? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mashiach. Ok. Porque si bien alguno predicando a otro, Yeshua, que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo tenéis. Ok, les voy a leer acá en esta versión, según Corintios 11:4. Dice, porque si alguien viene y les habla de otro Yeshua, diferente al que nosotros le proclamamos, o si reciben un Ruach diferente al que han recibido, ¿cómo así? O sea, ¿hay otro espíritu? ¿Cuál es ese espíritu? El engaño, sí. Y chocarreros, sí, también. O aceptan algunas llamadas buenas noticias diferentes a las buenas noticias que ya aceptaron, ustedes pueden muy bien soportarlo. O sea, anteriormente nos estaba diciendo que, como que temo, pero automáticamente les estaba influenciando en su mente para cómo saber protegerse de los ataques del enemigo. Y cómo él iba a influenciar en su mente. Entonces, si vienen a hablarle de otro Yeshua, o hablemoslo acá de Jesús, ¿ustedes qué van a decir? No, espera un momento porque es que usted está hablando desde otro, ese no es, ¿sí? Y si nos vienen a hablar, no, este es otro espíritu. Hay un lugar donde solo es el espíritu, ¿no? Al Espíritu Santo. Traiga un papelito, échelo acá, que traiga una botellita de agua. ¿De qué espíritu están hablando? Ah, bueno. Entonces ahí nos está dando, ¿ustedes cómo pueden soportarlo? Pablo reconoce bien y como el Dios de este siglo ciega la mente de los creyentes, también va a engañar la mente de los creyentes. Por cuanto muchos de ellos, a pesar de creer en Yeshua, no han renovado su entendimiento. Porque no han renovado un creyente, pero no ha renovado su entendimiento. No se le ha revelado el Espíritu Santo. Sus mentes todavía siguen siendo el campo de batalla estratégico del maligno para robar, matar y destruir. ¿Dónde dice eso? Juan 10:10. Por eso es que nuestro Adón dijo, el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida
en su medida más abundante. ¿Vamos bien? No tenemos afán, ¿cierto? Yeshua nos trajo vida eterna, pero Torah vivificada por el Rúa nos trae vida en abundancia. O sea, vino Yeshua, nos trajo vida, pero cuando la Torah se vivifica a través del Rúa HaKodesh, vida en abundancia. El maligno luchará por todos los medios para robarle al creyente su vida abundante. Y para eso intentará reavivar los argumentos y los razonamientos en los creyentes en Yeshua, para que crean en otro Jesús, helenizándoles el pensamiento, porque si lo logra, y lo ha hecho a lo largo de 2000 años, ya ha vencido y le robó la vida abundante. En el peor de los casos, le robó su salvación. ¿Cómo así? O sea, vino el Mashiach, se empezó a hablar de un Mashiach y después helenificaron a un Jesús. Y ahorita en esos tiempos se hablaba era de un Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el enemigo? Puso argumentos y racionamientos, manipuló para cambiarlo. ¿Y qué hizo? Algo que parecía ir bien por una verdadera senda, de un momento a otro llegó y ya no es Yeshua, es Jesús. Dígale Jesús, es lo mismo. Y cuando cambió eso, automáticamente los sacó del camino de la salvación, al que nos da la salvación. También intentará y lo ha hecho por estos 2000 años, y este es el otro punto, de judaizar al creyente. ¿Qué ha puesto en la mente del creyente cuando lo judaiza? Llevándolo a vivir conforme a las obras legalistas de la Torá, haciendo que este creyente israelita anhele volverse judío porque su maestro, Yeshua, fue judío. Lo cogí. Y andan poniéndose cosas, indumentarias. ¿Será que eso le da la salvación a uno? Y sacando el rúa, porque eso es lo más grave. Que sacan lo que trae el poder a la congregación. Mire, este verso se ha cumplido casi que literalmente a lo largo de los 1700 años, desde Constantino hasta la fecha actual. Más de 1700 años. ¿Qué creó Constantino? ¿O qué hizo Satanás a través de Constantino? Mire, mire lo que hace el enemigo. Cuando Dios muestra su genealogía en Mateo, ¿sí? Nos muestra una genealogía. Y vemos que cada 14 generaciones Dios levanta a alguien, a un siervo que lleva una diferencia, ¿sí? Entonces, ¿el enemigo qué hace al mismo tiempo? Pues también hace lo mismo, ¿sí? Porque como él es un imperfecto también, engañador, y a través también imita, entonces levanta lo mismo. En ese entonces, ¿a quién levantó? A Constantino. ¿Y Constantino qué nos enseña? ¿Qué nos enseña Constantino? A mí no me enseña un carajo. Sí, perdón, a mí no me enseña nada. Porque son solo mentiras, no pueden enseñarnos nada. Constantino nos muestra, ¿sí? Nos muestra que tuvo una visión, que en una cruz, que no hay que un poco de vainas ahí todas raras, que cambió el día de Pesach, lo pasó para el otro día, le cambió un día, lo corrió un día, ¿sí? El día de reposo también lo cambió. No hizo nada. Hizo un daño grande. Y muchos siguen con unas fortalezas. No, es que con Constantino, no, fue el padre de la reforma. El padre del engaño, porque no es que lo estaba manipulando Satanás.
Desde el catolicismo romano y luego con el aparecimiento del protestantismo, con Martín Lutero, que otra belleza, y que dio lugar al apacentamiento del cristianismo evangélico, literalmente, se ha intentado presentar a otro llamado Jesús, diciendo que es el mismo que llamó o que él se llamaba Yeshua, y que tanto el nombre como en el otro es lo mismo, solo que uno es un Dios de los judíos y el otro es un Dios de los gentiles. ¿Qué mentiras ha traído Satanás? Este engaño se ha cobrado miles de millones de víctimas, con destinos a la condenación eterna, producto de que el maligno utiliza pastores, ha levantado fortalezas en las mentes de los hombres para defender los argumentos y razonamientos que natural y carnalmente todos tenemos. ¿Qué hace una persona o un falso profeta o un falso maestro? ¿Qué hace en el ser humano? Crea una fortaleza en su mente. Lo podemos entender con la enseñanza anterior, que crea una red neuronal que lo hace creer que eso está bien. Y después para desarraigar eso en la cabeza, eso solamente lo hace Dios. Eso es un milagro de Dios. Y ahorita lo vamos a ver por qué es un milagro de Dios. Aún el Rúa que recibieron los primeros creyentes en Yeshua no es el mismo Espíritu Santo que los gentiles cristianos dicen recibir cuando creen en Jesús. Y Shaul se los anticipó. Si reciben un Rúa diferente al que han recibido, uno de los tantos trabajos del Ruach HaKodesh es llevar a la creyente en Yeshua al conocimiento de la verdad. Eso es lo primero que hace el Ruach HaKodesh, llevarlo al conocimiento de la verdad. ¿Y entonces qué pasó? ¿Y el otro espíritu? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿cuál es el verdadero? La verdad según las Escrituras. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu Torah es verdad. Es Emet. La Torah es verdad, pero también el Ruah es verdad. Primera de Juan 5:6, ¿qué nos dice? ¿Me ayudas ahí, Samuel, por favor? Primera de Juan 5:6. Este es el Mashiach, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Ruach es el que da testimonio, porque el Ruach es la verdad. O sea, necesitamos dos cosas. ¿Cuál es la primera? La Torah, el Mashiach, la Torah viviente, el que nos enseña. Pero el que nos convence es el Espíritu Santo y es el que nos lleva a impregnarnos verdaderamente de la total verdad, ¿sí? Es el que nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo. Porque yo llego a un punto y me llegan a hablar algo y me llegan, no, acá está bien, acá está mal. Eso es automático, porque está el Ruach HaKodesh, que no nos va a dejar. No, es que tomo un poquitico de aquí y otro poquito de allí. No. Vamos aquí a entrarnos un tricitico en un punto que ya todos lo sabemos. ¿Qué es la Torah? ¿Qué significa la palabra Torah? Significa instrucción, enseñanza, y viene de una raíz en hebreo, que es la 3384, que es Yará. Yará. Segunda de Crónicas, se les voy a dejar unos textos. Segunda de Crónicas 26:15. Yará, raíz primaria, propiamente fluir como agua. Transitivamente colocar o lanzar, específicamente una flecha, disparar. O sea, dar en el blanco. O sea que la Torah, según Yará, es agua que fluye. No está diciendo es agua que se estanca,
¿Qué pasa con el agua que se estanca? Se pudre, ¿sí? Entonces la Torá es agua que fluye. Con esto podemos comprender lo que dijo nuestro Mashiach, Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Ruach HaKodesh, que iban a recibir los creyentes en él, porque todavía no había Ruach, pues Yeshua no había sido aún glorificado. O sea, Yeshua estaba hablando de algo que iba a suceder futuro. ¿En dónde? En Hechos 2, en Shavuot. ¿Íbamos a necesitarlo? Claro, ya habíamos nacido con la Torá, el agua que fluye, ¿sí? Pero ahora lo que nos llevaba a la total verdad era el Espíritu. Por eso es que nos dice, nacemos del agua y del el Espíritu, del Ruach HaKodesh. Que también el Ruach es fuego consumidor, pero también es fuego purificador. O sea, que purifica mi mente, el entendimiento, para saber, poder comprender cuál es la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. Yeshua estaba haciendo recordatorio de esos textos que se cumpliría a la muerte y la resurrección. Isaías 12, del 3 al 4, dice, entonces sacarán con alegría agua de las fuentes de salvación. ¿De dónde se iba a sacar con alegría? De las fuentes de salvación. En aquel día tú dirás, canten a Yahweh, invoquen en voz alta su nombre, proclamen sus obras gloriosas entre los Goyim, declaren cuán exaltado es su nombre. El peligro en el creyente, en Yeshua, es que sea inyectada una falsa enseñanza en su mente, de modo que se descarríe de una devoción, una entrega, una devoción, entregar todo de mí a algo o a alguien, ¿sí? Sincera y humilde al Mashiach. O sea, lo que decía Pablo en 2 Corintios 11:3. Temo de que ellos se aparten, ¿sí? ¿De qué? De la devoción al Mashiach. Entonces, esa es como la gran, como lo que nosotros tenemos que estar atentos y alertas. Estas son las obras que la serpiente, Hasatán, está realizando hoy. Se ha disfrazado como un malak de luz, como un ángel de luz, para llevar a los Kadosh a adorar con su intelecto. ¿Qué es una persona intelectual? Que tiene conocimiento. Inteligente, que tiene un conocimiento. ¿Ya? O sea, Satanás crea una fortaleza aún en esa mente. ¿Usted ya la sabe todo? ¿Usted conoce toda la escritura? ¿Está bien? ¿Cierto? Es más, está volando. ¿Y el Rúa? Se ha disfrazado como ángel de luz para llevar a los Kadosh a adorar con su intelecto, con su mente y no hacerlo con su espíritu. Que guiado por el Ruach HaKodesh, que mora en los verdaderos creyentes en Yeshua, debería ser el que se levante, el que ora, a una adoración informe, a un holocausto espiritual que debe de ascender como se suben las granadas al templo y ascender hasta la presencia del Eterno. Perdón, las gradas al templo. Había una ofrenda que yo les enseñaba y esa ofrenda se daba una ofrenda voluntaria para yo crecer espiritualmente más y acercarme más hacia Dios. ¿Cuál era esa ofrenda? Una ofrenda por holocausto. Es una ofrenda en la cual yo entrego para acercarme más a Dios. O sea, para subir esos escalones y acercarme más hacia Él. ¿Hay ofrendas para eso? Sí. El holocausto, porque es algo que yo anhelo, que yo quiero. Quiero conocer más de Dios, quiero acercarme más hacia Él. Entonces, entrego una ofrenda espiritual para poder llegar a acercarme más a Él. Juan 4:23, ¿qué nos dice?
Y si ven que todas las enseñanzas, las enseñanzas de ayer, la que llevamos hoy, todas tienen relación, todas tienen mucha relación. ¿Y por qué tienen mucha relación? Porque está el espíritu ahí. Porque si no, uno resulta hablando para una cosa, otro de otra cosa y el pueblo queda. ¿A quién le creo? Pero como todo tiene que ser algo consecutivo, tiene que estar guiado hacia lo mismo. Dice que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Ok, y ahora vamos, otra cosa que nos enseñaba la pastora el día de ayer. Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Por todo. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que le agrada a Él. Esa es la verdadera forma de adorarlo a Él. ¿Sí ven? Cuando los creyentes en el Yeshua adoramos al Eterno, al Padre, mediante la Torá, la verdad, y guiados a vivir Torá mediante la guianza del Ruach HaKodesh, que el Ruach HaKodesh nos trae, se convierte esta en una genuina forma de adorarlo. Se los voy a volver a leer. Cuando los creyentes en Yeshua adoramos al Eterno, al Padre, mediante la Torá, que es la verdad, y guiados a vivir Torah mediante la guianza del Ruach HaKodesh, que el Ruach HaKodesh nos trae, se convierte esta en una genuina forma de adorarlo. Está la Torah, está el Ruach HaKodesh, ahí podemos vivir Torah. Si solo es Torah, si solo es espíritu, porque el espíritu se necesita algo soportarse para poder accionar y poderlo traer y poder haber esa unión. Y ahí empieza a transformar la genética del ser humano. ¿Qué va a pasar el día de hoy? ¿O qué va a pasar? ¿O qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Quién era el único que tenía el Espíritu Santo antes de Hechos 2? El Mashiach era el único que tenía el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué pasó ahí en este texto que lo citábamos en algunas enseñanzas anteriores, que es Lucas 24:45? Les tuvo que abrir el entendimiento. ¿Por qué tuvo que haberles abierto el entendimiento? Estaban los discípulos, estaban andando con él, se murió el Mashiach y otra vez todos a hacer lo que cada uno hacía. Volvió, resucitó el Mashiach, vengan para acá, les abro el entendimiento. ¿Para qué? ¿Tenían letra anteriormente? Claro, tenían letra. Pero les faltaba algo. Que vivificara esa letra. Y era el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice Lucas 24:45? Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. ¿Cómo les abrió la mente? Y eso es algo, y eso es una condición de que nosotros debemos de tener. Si nosotros tenemos el Espíritu a través de su, o los cogió a todos, en la cabeza. Dios lo cogió con, no, a través de sus palabras. Les abrió el entendimiento. O sea que nosotros tenemos ese mismo poder, claro, porque tenemos el Ruach HaKodesh. Y a través de nuestra palabra le podemos abrir el entendimiento a una persona para que pueda comprender esta maravillosa instrucción, la Torá. La palabra junto con el Ruach producen sanidad, liberación, transformación de la mente. Sanidad. ¿Cómo se sana una persona? Por la palabra, ¿sí? Porque de nosotros fluye ríos de agua viva. Entonces esos ríos de agua viva son nuestras palabras, lo que sale de nuestras bocas. Pero en nuestras bocas no pueden haber dos fuentes, una de agua amarga y una de agua dulce, o una de agua salada y una de agua dulce,
O es dulce o es salada. Pero nosotros tenemos fuentes de agua dulce. ¿Qué tal nosotros también todavía? No, es que su fuente de agua es mara. Amarga. No, tiene que ser dulce. Ahora vamos a entrarnos aquí al punto. Ya pudimos entender toda la transformación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, todo lo que el Mashiach produce en medio de nosotros, cuando nosotros aceptamos, cuando el Ruach vivifica esa palabra en nosotros. Vamos a ver ahora, a meternos en la parte de lo que ha tratado de demostrar la ciencia. Porque hay algo que ocurre en nuestro cuerpo. Una sanidad, ¿qué pasa? ¿Algo ocurre en nuestro cuerpo físicamente? Claro, se modifica algo. ¿Pero a través de qué o por qué se modifica eso? Empieza a regenerar algo que estaba mal. ¿Sí? ¿Usted cómo creen que? Por eso yo les decía, no es que Adán cuando estaba en el huerto, eso se quejaba porque tenía una hernia por aquí. Eso ya ni se podía agachar. ¿Sí? Eso, ¡ay! No. Entonces Dios empieza a modificar ese cuerpo también porque eso tiene que ser a la imagen y como Él lo creó, a su semejanza. No solamente espiritual, sino también literal, ¿sí? Física. Dice, los científicos demuestran que el ADN puede ser reprogramado por las palabras y las frecuencias. Yeshua, ¿cómo reprogramaba esa genética? A través de su palabra y el poder del Ruach. O sea, iba con poder esas palabras que salían de su boca, que producían ¿qué? Una reprogramación en el ADN. El ADN humano es una internet biológica, eso es algo como para compararlo, y superior en muchos aspectos al artificial. La investigación científica de los rusos explica directa o indirectamente fenómenos como la clarividencia. ¿Qué es la clarividencia? Es la supuesta capacidad de obtener información sobre un objeto, una persona, un lugar o un acontecimiento físico mediante la percepción extrasensorial. Cualquier persona que afirme tener esta capacidad se considera clarividente. La intuición, los actos de curación espontáneos y remotos, la autocuración y muchos más. ¿Y eso de dónde sale? ¿O por qué pasa eso? Uno, no es que estaba bien y estaba mal y me curé. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Y por eso le decía lo de Mafe ahorita, lo que ella nos comentaba. En una fiesta anterior de primicias, ella fue sana de su corazón. Literal, el músculo. ¿Sí? Hablándolo de la sanidad que ella necesitaba recibir en ese momento y lo que le había clamado a Dios. Y fue algo inmediato, ¿cierto? Pero ahora viene algo que son esos milagros progresivos o creativos, ¿sí? Y ese milagro creativo se desarrolla a través de lo que está acá, en lo que yo creo, en lo que hay en mi mente, ¿sí? Entonces, si Hasatán viene y pone algo en mi mente, dejo de creer en algo que hizo Dios, que por qué lo quiso hacer así, solo Él lo conoce a uno y conoce lo más profundo de nosotros. Dice, además existen evidencias de un nuevo tipo de medicamento que el ADN puede ser influenciado y reprogramado por palabras y frecuencias, sin cortar y reemplazar genes individuales. Solo el 10% de nuestro ADN se usa para construir proteínas. ¿Qué hace el ADN? ¿Construye qué? Proteínas. ¿Sí? Este subconjunto de ADN es de interés para los investigadores occidentales y que está siendo examinado y categorizado. El otro 90%, ¿qué pasó? Solamente el 10% es un ADN útil. ¿Qué pasó con el otro? ¿Qué pasó con el otro 90%?
Si Dios nos hizo a su imagen y su semejanza, ¿será que no nos hizo con un 100% de nuestro ADN limpio o útil? Entonces, ¿qué hizo la serpiente en ese momento? Modificó el ADN. ¿Qué trae el pecado? Enfermedades. Una persona que está en pecado, su mente está, y esa misma mente lo que piensa lo hace enfermarse. ¿Sí? Entonces, por eso, no, es que sufre de gastritis. ¿Qué es la gastritis? ¿Por qué viene la gastritis? Odio, resentimiento, algo que sale de la mente y que produce un efecto en mi cuerpo. O sea, como está el alma, el cuerpo lo refleja. Envidia. O sea, si tiene gastritis es un envidioso. El otro 90% se considera ADN basura. Los investigadores rusos, sin embargo, convencidos de que la naturaleza no era tonta, hablándolo de ellos científicamente, porque ellos no meten a Dios ahí, sino hacen, pero nosotros sí vamos a meter a Dios acá. Porque la naturaleza no es tonta, es algo perfecto creado por Dios. Sin embargo, convencidos de que la naturaleza no era tonta, se unieron a lingüistas. ¿Quién es una persona lingüista? Estudia las lenguas. Y genetistas, que estudian el ADN. En una aventura para explorar ese 90% de ADN basura. Sus resultados, hallazgos y conclusiones son simplemente revolucionarios. Según ellos, nuestro ADN no solo es responsable de la construcción de nuestro cuerpo, sino que también sirve como almacenamiento de datos y comunicaciones. O sea, dentro del ADN se guardan todos los datos y modificaciones. Por eso es que el ADN es el que hace parecer a la otra persona igual a mí. O sea, mis hijas se parecen en algunos rasgos a mí porque había una memoria dentro del ADN. Pero eso es una memoria espiritual. Dice, los lingüistas rusos descubrieron que el código genético, especialmente el 90% aparentemente inútil, sigue las mismas reglas que todos nuestros idiomas humanos. Con este fin, compararon las reglas de sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La forma en que las palabras se unen para formar frases y oraciones. ¿Cómo es el ADN? Como unas cadenas que se unen para formar algo. La semántica es el estudio del significado en formas del lenguaje y las reglas básicas de la gramática. Descubrieron que los alcalinos de nuestro ADN siguen una gramática regular y tienen reglas establecidas, al igual que nuestros idiomas. Por lo tanto, los idiomas humanos no aparecieron por coincidencia, sino que son un reflejo de nuestro ADN inherente. ¿Qué hizo Dios en Génesis 11? ¿Génesis 11 qué es? La Torre de Babel. No, es que de un momento de otro empezaron a hablar y no se entendían qué era lo que hablaban. Venga, ¿y cómo pasó eso? No, es que fue el poder de Dios. Pues sí, pero ¿cómo pasó? Entonces, ellos se empezaron a mirar, venga, esto se puede modificar, el ADN se puede modificar. Entonces la serpiente, como conoce, a Satán conocía, y aún conoce toda la parte de la genética porque él es el mayor genetista, porque él utiliza nuestra genética para construir los cuerpos que ellos utilizan. Entonces uno dice, o sea, que ellos conocían bastante de cómo se movía el ADN. Pero ¿cuál era el hecho de ellos modificar el ADN? ¿O para qué ellos necesitaban modificar ese ADN? Para poder construir cuerpos para ellos habitar. Porque ellos no pueden habitar en algo que es totalmente santo. O sea, tenían que por algún lado modificar algo que fuera negativo, malo, para ellos habitar en ese cuerpo. Porque el resto no podía hacerlo.
Por eso es que las posiciones demoníacas de los demonios no pueden entrar en una persona que está totalmente santificada, una persona que tiene su mitra y que sus pensamientos son santidad a Yahweh. No puede hacerlo. Él lo que empieza es a influir para que se contamine y poder entrar. O sea, que le den la legalidad para poder entrar. ¿Qué es algo inherente? Que es esencial y permanente. Es un ser o una cosa, o no se puede, o en una cosa, o no se puede separar de él en forma, sino forma parte de una naturaleza y no depende de algo externo. ¿Sí? O sea, está dentro de cada uno de nosotros. Todos tenemos un 10% de la imagen y semejanza con la que Yahweh nos creó en Génesis 1:26. Absolutamente todos. ¿Sí? Todos tenemos un 10%. Y desde ese 10% empieza a cambiar, a modificar todo el resto. Pero por mucho tiempo, Hasatán ha querido opacarlo. Pero ahora, a través del Rúa de Yahweh y su palabra, nos está transformando a su imagen y su semejanza nuevamente, con un ADN 100% puro, K2 y apartado. Primera de Corintios 15:45, ¿qué nos dice? Y aquí es donde vienen los milagros. Ahí es donde empieza a aparecer el gran milagro que nosotros podemos recibir. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Ok, voy a leer esta versión. Dice, las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, ¿quién? Yeshua, dice, es decir, Yeshua es un espíritu que da vida. ¿Sí? O sea, Hasatán contaminó al primer hombre, pero el segundo hombre, por el poder del Espíritu Santo, viene a descontaminar a través de la Teshuvah, del arrepentimiento, del aceptarlo, de su escritura y también de recibir el poder del Ruach HaKodesh para empezar a modificar esa genética. O sea, desde el momento en que Yeshua vino, él fue a modificar la genética del ser humano de nuevo, para que volviera a ser a imagen y semejanza de la que Dios creó en Génesis 1:26. En la K2 israelita nos dice el mismo texto, pero vamos a leer ahora el 45 y el 46. De hecho, en la Tanakh lo dice, Adán, el primer hombre, fue un ser humano viviente, pero el Adán postrero es el Ruach, dador de vida. ¿Sí? O sea que antes de eso, no había algo que diera totalmente vida, sino que después de que vino el poder del Ruach con Yeshua, fue que empezó a dar esa vida. Más el cuerpo del Ruach, en el 46, más el cuerpo del Ruach no vino primero, sino el humano ordinario. El que es del Ruach vino después. El que es del Espíritu vino después. Ya para terminar, vamos a seguir leyendo el 47, el 48 y el 49. El primer hombre es de la tierra, hecho del polvo. El segundo hombre es del cielo. La gente nacida del polvo es como el hombre del polvo, y la gente nacida del cielo es como el hombre del cielo. Y tal como tenemos la imagen del hombre del polvo, también tendremos la imagen del hombre del cielo. ¿Lo pudimos entender? ¿Qué hizo Yeshua? Estamos en un cuerpo terrenal, por eso decía, estamos en la carne, pero no actuamos según la carne. Por eso es que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Y Dios empezó a hacer a través del Mashiach y del Ruach una transformación de un viejo hombre a un nuevo hombre, vivificado por el poder de su palabra y del Ruach. Por eso decimos que ahora tenemos algo del polvo, porque somos polvo,
y al polvo volveremos, ¿sí? Pero también tendremos la imagen del hombre del cielo, o sea, Yeshua. Lo que tú explicabas, el camino hacia la estatura del varón perfecto. Y esa es nuestra misión, estará en ese caminar constante para llegar a la estatura del varón perfecto. Y por último, por eso, en ese momento en el que ocurre todo esto, cuando es nombre del polvo y llega el Espíritu Santo y lo transforma, es el milagro más grande que Dios hace en la vida de uno. Por eso el milagro más grande que nos da Yahweh es la libertad. La posibilidad de volver a la imagen y semejanza con la que nos creó nuestro Adón y nuestro Padre. ¿Pudimos comprender todo lo que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Pero de quién depende? De nosotros. ¿Dios qué hizo hoy? Mente débil, la cogió y le puso algo que la convirtió en fuerte, porque ya sé cómo defenderme de las acechanzas del enemigo, ¿sí? Entonces, cuando salgamos de acá, tenemos que guardar esa fortaleza que puso Dios, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Una vez que salgo de acá y ya me quité el Espíritu Santo, lo dejé allá, salí a la calle o lo eché en el bolso y cuando llegue a la casa otra vez me lo pongo. Por eso no, las apariencias no van con Dios. Nosotros no podemos ser aparentes. O somos o no somos. ¿Sí? Entonces, eso era lo que Dios ministraba muchísimo en estos tiempos y es lo que se ha venido transmitiendo. ¿Para qué? Para que se vuelva un pueblo fuerte, para que nuestros pensamientos se vuelvan fuertes, para que nuestra mente esté alineada con el Mashiach, para que nosotros en este tiempo, como nuestra mente está siendo renovada por el Mashiach y en nosotros está el poder del Ruach HaKodesh, dice que también mi mente tiene que estar conectada con mi lengua para dar vida. ¿Sí? Pero esa mente tiene que estar conectada con la voluntad de Dios, ¿sí? Con el poder de Dios. Entonces, eso era lo que el Padre nos estaba